Entonces, chiquillos, estamos grabando. Bienvenidos a la última clase de materia, si es que no nos llegara a quedar nada más. Y cualquier cierta duda me van diciendo en el chat. Esta clase es relativamente corta, no tiene ningún cálculo, así que no nos debería importar, pero cualquier duda, o sea, no nos debería costar mucho, ya en términos matemáticos, pero cualquier duda de todas formas me la hacen saber por el chat. Yo lo voy a tener acá a un ladito, como siempre, esperando a sus dudas. Ok. Entonces, chiquillos, en esta sesión vamos a comprender el funcionamiento de las tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica, tanto como las baterías y los distintos tipos de centrales eléctricas. Entonces, sistema de suministro eléctrico, generador, pila y baterías y centrales. Ok, lo primero, acordarnos cierto resumen de la clase anterior que vimos circuitos eléctricos, que hacen posible la circulación de la corriente eléctrica. Nosotros teníamos los circuitos en serie, en el que las cosas generales. En un circuito en serie, ¿cierto? Tenemos que la resistencia total es la suma de las resistencias, la corriente es la misma en todos los artefactos que forman el circuito, y el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes que gasta cada uno de los aparatos conectados. En cambio, en un circuito en paralelo, nosotros teníamos que la resistencia total se calculaba mediante el recíproco de cada una de las resistencias que estaban conectadas, y que la corriente total del circuito se calculaba como la suma de todas las corrientes, pero que el voltaje de cada uno de los artefactos que están conectados al circuito en paralelo es idéntico, es decir, todos reciben el mismo voltaje. ¿Bien? Y es cierto, teníamos los circuitos mixtos, que los circuitos mixtos finalmente eran estos circuitos en el que la corriente total, el voltaje total y la resistencia total van a depender del circuito, porque van a ser una combinación de los circuitos en serie y una combinación ciertamente de los circuitos en paralelo. ¿Ya? Este es un buen resumen. Si alguien le quiere tomar una fotito, ¿está bien? Bueno, de todas formas esta clase está grabada y se lo voy a pasar a sus otros profesores para que se la suban en las plataformas respectivas. Probablemente esto termine en YouTube, ¿ya? En YouTube más fácil para que todos lo tengamos acceso a la clase. Bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a aprender es cómo llega electricidad a nuestra casa. Generalmente, chequeamos, bueno, uno lo puede reducir en realidad en tres pasos, en tres grandes pasos. Chuta, perdón. ¿Cierto? Que estos que están acá. Si se fijan, nosotros tenemos la central generadora, que acá en teoría, ¿cierto? Se genera la electricidad y después esto pasa a la estación elevadora de voltaje. Es decir, vamos a ver que la central generadora hace un voltaje entre 3 a 300 kilovoltios y la estación elevadora eleva el voltaje hasta 110 a 380 kilovoltios. ¿Por qué? Porque las corrientes de alto voltaje son mucho más eficientes en su transporte. Entonces acá nosotros vamos a tener la red de transporte, ¿cierto? Y acá hay una subestación en la que se baja el voltaje, ¿cierto? Para generar la repartición en la distinta localidad. Esto es para el transporte de larga distancia y esto es para el reparto en las localidades. Entonces, nuevamente se baja el voltaje. Finalmente, ¿cierto? Acá hay varios pasos. Hay otra subestación de transformación que baja aún más el voltaje. Y luego, ¿cierto? Hay una red de distribución de baja tensión, bueno, de tensión media, que empieza a repartir ya los barrios. ¿Ya? De esta uno usualmente suele ver en la ciudad. Todo esto está por fuera. Desde acá, ¿cierto? Tenemos estas estaciones de transformación en las ciudades y esto pasan a los transformadores de nuestras calles. Estos son los que están en nuestras calles y nos entregan el voltaje a 220. Es decir, lo bajan desde, o sea, bueno, suben el voltaje desde la red de transmisión. Entonces, como se spoileó un poco, el primer paso de la distribución, ¿cierto? Es que en la generadora eléctrica se utiliza una fuente de energía primaria para producir la energía, que es el paso de acá, el paso 1. Entonces, acá tenemos entre dos pasos. Se reduce la tensión o el voltaje de electricidad para transportarla por las redes de reparto y distribuirla a los clientes, o se enlaza las redes de transporte con los puntos de transformación de la energía eléctrica ubicados en subestaciones.
¿Cuál dirían que ustedes sería el número 2? ¿Opción A u opción B? ¿Cuál sería el paso 2? Eso, ¿cierto? Opción B. Entonces, la opción B sería el 2 y finalmente, para el reparto de los clientes, opción 3. Esto es lo general que tenemos que saber. No se tienen que aprender los voltajes, se tienen que aprender cómo es la distribución general. Nada más. Bien. ¿Cómo se, cómo nosotros, cómo las centrales generan electricidad? Eso es lo primero y es lo que nos tenemos que preguntar acá. Entonces, ¿se transforma alguna clase de energía? Puede ser química, mecánica, térmica, luminosa, hidráulica, en energía eléctrica. Luego, ¿cierto? Se transporta y luego, ¿cierto? Se distribuye. Entonces tenemos los tres pasos, ¿cierto? Que es la generación, el transporte y la distribución. El generador, ¿cierto? Eh, que es el método mediante el cual se transforma la energía química, mecánica, térmica a energía eléctrica, se hace a través de un generador eléctrico. En la mayoría, ¿cierto? Se genera por unas máquinas rotativas, quiere decir, rotan. Es decir, la mayoría de la energía que nosotros usamos, la usamos para hacer rotar, en este caso, el generador y se genera la corriente, ¿ya? El único caso en el que no se utiliza un generador eléctrico es en las centrales fotovoltaicas, que no utilizan generadores, sino que la electricidad se obtiene al tiro. Ya le explico la diferencia, ¿cierto? Pero lo importante es primero entender cómo funciona un generador. Bueno, los generadores son parecidos a una especie de motor, ¿cierto? Pero andan al revés. Es decir, en vez de que ellos reciban energía para rotar, ellos al rotar generan la electricidad. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un generador. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una turbina. Eh, bueno, acá tenemos un sum up de todo lo que es un generador eléctrico. Lo que pasa es que la turbina, ¿cierto? Que nosotros, la energía proviene del viento. El viento transporta, ¿cierto? Vamos a ponerle, ¿cierto? El viento transporta la energía. Y esta energía se hace rotar el asta. Esto genera, ¿cierto? Eh, que un sistema de acoplamiento, ¿cierto? Que cambia del eje grande a estos ejes pequeños, ¿cierto? El eje de baja velocidad, empieza a rotar acá. Entonces, esto es un sum up del generador que está acá. Si fijan, la rotación que nosotros traemos del viento hace girar alrededor de un imán gigante, porque se requiere un imán de alta potencia para generar electricidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros giramos un conductor eléctrico alrededor de un imán? Generamos corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que nosotros llamamos, ¿cierto?, corriente alterna. Entonces, eh, nosotros transformamos cualquier cosa que pueda hacer girar algo, lo podemos transformar en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque básicamente, esto es como lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una energía de algún tipo, una energía X, y esta energía X la usamos para hacer rotar el generador, ¿cierto? Entonces hacemos rotar el generador. Y después de hacer rotar el generador, generamos electricidad. Ese es el esquema básico. Cuando usamos energía eólica, el viento es el que hace rotar. Cuando utilizamos energía hidráulica, ¿cierto? Perdón. Ay, energía hidroeléctrica, perdón. Cuando usamos energía hidroeléctrica, ¿cierto? Usamos el agua para hacer rotar la turbina. Cuando usamos energía geotérmica, o energía térmica, también una central termoeléctrica, cualquiera de las dos, se usa el calor de quemar carbón o petróleo, o el calor que sale de la tierra, se utiliza para evaporar agua. Y el vapor de agua es lo que hace rotar la turbina. Y con eso nosotros generamos electricidad. Entonces, los distintos tipos de energía no generan electricidad de este tipo. Es decir,
mediante la rotación. ¿Se entiende, cierto? ¿Dudas hasta acá? Ok. Déjenme chequear acá algo. Bueno, acá si se fijan, acá hay un generador, ¿cierto? De una corriente, ¿cierto? Hidráulica que hace girar la turbina y se genera, ¿cierto? La electricidad. ¿Qué otra cosa, cierto? Bueno, este es un generador de flujo de agua, pero estas partes no se las tienen que saber. Ese es el filtro, que es para proteger la turbina, ¿cierto? El eje de transmisión, el generador y el sistema de control. Estas partes no son para nada necesarias, la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué dirían acá ustedes, chiquillos? Un generador es el encargado de transformar energía de qué tipo en qué tipo. Mecánica en eléctrica, eléctrica en mecánica, renovable en no renovable, eléctrica a altos niveles de tensión, eléctrica a alto costo de su consumo. ¿Qué dirían ustedes? Eso. Siempre la energía que genere movimiento es energía mecánica, ¿ya? Entonces transformamos mecánica en eléctrica. Que sea renovable o no renovable depende de la fuente, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros obtenemos la energía mecánica a partir de carbón, ¿cierto? Es no renovable, ¿ya? Ese es el punto. Eso es lo interesante de un generador eléctrico, ¿ya? Estupendo. Antes de partir acá, me interesaría saber, ustedes saben cómo el sistema fotovoltaico, que también aparece en el temario, transforma corriente, o sea, transforma la energía solar, de hecho transforma la energía solar en energía eléctrica, ¿ya? ¿Cómo, cómo lo hace un panel solar, chiquillo? ¿Alguien lo ha escuchado? Y Diego dice que no. Ya, chiquillo, si no, si no lo han visto, ¿cierto? Díganme que no, nomás, pues sí, no hay problema con eso. Ya. Lo que pasa, ¿cierto? Es que cuando llega la luz, generalmente los paneles solares son de silicio, ¿ya? Eh, entonces, básicamente, ustedes tienen acá el material y llega la luz solar. ¿Y qué hace la luz solar? Hace algo muy parecido a lo que pasa en la fotosíntesis. Mueve los electrones, es decir, hace que los electrones, bueno, eso tenía que ser una E, hace que los electrones empiecen a moverse. Y el panel solar está diseñado para que los electrones puedan extraerse y pasar a un circuito. Es decir, la luz se transforma directamente en corriente, ¿ya? En cambio, los otros tipos de energía, ¿ya? Los otros tipos, perdón, el otro tipo de generación eléctrica requiere que se mueva algo para transformarse en energía. Acá la conversión es directa, totalmente directa, ¿ya? Y la corriente se genera de manera directa. Lo único cierto es que los paneles solares tienen una pequeña diferencia, ¿ya? Esta diferencia, ¿cierto? Es que usualmente eh, las energías, ¿cierto? Que se obtienen mediante un generador, generan, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos acá corriente alterna, que es una corriente oscilante y es mucho más fácil de transportar. Pero, por ejemplo, ¿cierto? La energía solar genera corriente continua. Entonces, la única dificultad que está la corriente, que tienen, ¿cierto? Los paneles solares que genera corriente continua, y la corriente continua, ¿cierto? Es la que se tiene que transformar después a corriente alterna. Por si alguien quiere tener también ciertas diferencias acerca de los dos tipos de energía. Bien.
Las pilas y baterías transforman energía química en energía eléctrica. En este caso, ¿cierto? Las baterías o sea, las pilas, que son baterías secas, están conformadas por tres partes bien definidas, que son el ánodo, que es el polo negativo, el cátodo y el electrolito. Las pilas se basan en una reacción redox, en una reacción electroquímica, ¿cierto? Lo que pasa es que del ánodo, ¿cierto? Los electrones salen y pasan, ¿cierto? A través de todo el circuito hasta el cátodo. De esta manera se genera el voltaje que puede ser utilizado para cualquier aparato eléctrico, ¿ya? El cátodo puede ser de cualquier material, pero por lo general está hecho, ¿cierto? Puede ser de óxido de manganeso y carbón, ¿ya? Eh, de todas formas, ¿cierto? El fluido fibroso que está adentro es para completar el circuito. Mantiene separados los dos extremos de la pila, eh, pero cuando se genera el circuito, es decir, cuando nosotros cerramos el circuito y lo conectamos a algo, se produce, ¿cierto?, la reacción redox. Es decir, cuando ustedes conectan este extremo y todo esto está conectado acá a una resistencia, ¿cierto? Empieza la transferencia de electrones, empieza la reacción química. Entonces las pilas que también generan corriente continua al hacer esto. ¿Bien? A diferencia de las pilas, ¿cierto? Las baterías tienen un funcionamiento parecido, pero son recargables. Y el común, ¿cierto? Son las baterías de automóvil que tienen un generador para recargarse. Es decir, ¿cierto? Acá nosotros tenemos la batería de un auto, que también se basa en una reacción química para generar, pero con un generador eléctrico, es decir, se transforma la energía mecánica del auto para poder recargarla. Esa es como la máxima diferencia que existe eso. Entonces, ¿qué tipo de energía es transformada en eléctrica al interior de una pila, chiquillos? ¿Mecánica, fotovoltaica, nuclear, química o calórica? Ujú. Ya. Oh, pucha, no dejé que nadie más contestara, perdón. Pero la D, ¿cierto? Se transforma la energía de una reacción química a electricidad. ¿Ya? Bien. Finalmente, esto es muy descriptivo, chiquillos, que es el tema de las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas generan la energía que llega a los hogares, ¿cierto? Pero eh, existe, bueno, una gran cantidad de centrales que transforman distintos tipos de energía en, en energía eléctrica, todas a través de un generador. Entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos, ¿cierto? Las centrales renovables que utilizan energías renovables que nos agotan, mientras que tenemos centrales no renovables que utilizan fuentes de energía que se agotan, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de central es la que se muestra a la derecha? O sea, es una central no renovable, pero ¿saben qué tipo de energía utilizan estas centrales de acá? Energía nuclear, si no me equivoco, ¿no? Energía nuclear, ¿ya? Y claramente los elementos ciertos radioactivos se agotan, ¿ya? Súper. Acá en Chile no son muy comunes, entonces yo creo, pero uno siempre la ve en los monitos de los Simpsons, ¿ya? Así como cultura extranjera. Entonces, las no renovables, ¿cierto? Tenemos las termoeléctricas, que lo que hacen, toman combustibles fósiles, como petróleo, ¿cierto? O carbón, y con el calor de la combustión se hace hervir agua y el vapor hace generar, o sea, hace mover el generador. Las nucleares, ¿cierto? Lo mismo, a partir de una reacción nuclear se evapora agua y, ¿cómo se llama? De hecho, este humito blanco no es humo radioactivo, chiquillos, eso es agua, ¿ya? Vapor de agua que sale de una central nuclear. Entonces, lo que se hace ahí
Lo que se hace ahí entonces es que la reacción nuclear genera tanta energía que uno puede evaporar agua y esa agua también mueve una turbina. En realidad son bien parecidos, solamente que la fuente en una de estas es carbón y esta es, eh, ¿cómo se llama? Eh, esta es cierto material radioactivo, ¿ya? Esa es la diferencia. De esta hay harta en Chile. Yo me preguntaba cuando chico, ¿cómo es posible que algo emitiera tanto? Yo pensé que ese era gas contaminante, ¿ya? Y no es vapor de agua, en realidad, también. Eh, Acá, ventajas y desventajas, claramente, ¿cierto? La ventaja es que generalmente las termoeléctricas es energía muy barata, ¿ya? De alta disponibilidad, y de hecho es lo que más no depende de factores ambientales, incluso una termoeléctrica. La desventaja, ¿cierto?, es que quemar carbón es malo para el medio ambiente porque emite dióxido de carbono y eso contribuye al calentamiento global. La energía nuclear, la mayor desventaja, porque prácticamente tiene puras ventajas, es muy, muy buena, ¿ya? Pero la única desventaja es que los desechos son peligrosos, ¿ya? Entonces, el tema del manejo de residuos, que son nocivos para la salud, es algo cierto que siempre ha sido bien controversial. eh, Nadie quiere tener una central nuclear cerca porque eso puede aumentar el riesgo de cáncer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Centrales eléctricas renovables, ¿cierto? Tenemos la hidroeléctrica, ¿cierto? Y la geotérmica. La hidroeléctrica es la que vieron en delante, ¿cierto? Es este diagramita de acá. Este, de acá, ¿cierto? Que se transforma la energía del flujo del agua en energía eléctrica, directamente, ¿ya? Eh, la energía, la energía hidroeléctrica, las centrales hidroeléctricas tienen por desventaja mayor, ¿cierto? Que tienen que inundar un gran terreno y eso también genera problemas, desplazamiento de personas y desplazamiento de animales. Entonces, bastante cara medioambientalmente la hidroeléctrica. Es renovable, pero no es ecológica, ¿ya? Son cosas distintas. Las geotérmicas utilizan el calor de las profundidades de la Tierra para hacer lo mismo. Es decir, se usa el calor de la Tierra, se calienta agüita y el agüita en forma de vapor hace rotar la turbina. Las eólicas, ¿cierto? Ya lo vimos, usan el viento para impulsar, ¿cierto?, los generadores. Las geotérmicas generalmente son más difíciles de construir porque hay que construirlas, ¿cierto?, en partes que tengan alta actividad volcánica. Son creo que las más caras de construir porque se requiere harta ingeniería, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Las eólicas, por ejemplo, ¿qué desventaja tienen? Eh, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Bueno, en las eólicas mueren muchas aves, ¿ya? Así que tiene una desventaja ecológica también. Igual, Igual, profe, ujú. igual están como ubicadas en lugares estratégicos como la eólica, ¿no? No en cualquier lugar pueden estar, po. No, pues no pueden estar en cualquier lugar. Ah, bueno, y otra cosa que me acordaste, las eólicas dependen del viento también. Entonces, un día que no haya viento, eh, no producen mucha energía. Entonces, también son dependientes de una fuente que no es totalmente confiable. Entonces, también eso tiene que ver con donde uno ubica la eólica, uno la ubica en sectores con cierto cantidad de viento. ¿Ya? Me dio un ligero hipo, chiquillos, perdón. Está interesante, chiquillos, la energía termosolar no es algo que uno conozca mucho, ¿ya? Ojo, es distinta a la energía fotovoltaica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la energía fotovoltaica transforma luz en electricidad directamente, ¿verdad? Pero la energía
termosolar o termosolar genera calor. Entonces transforma la luz, no lo transforma en electricidad, sino que lo transforma en calor. Y el calor, ¿cierto? Se transforma, generalmente se usa un fluido como agua o cualquier cosa, ¿cierto? Se utiliza agua para hacer mover un generador, ¿ya? Es decir, es como clásica, ¿ya? No es como, la fotovoltaica es como la única distinta entre todas, pero la termosolar transforma la luz en calor, el calor se usa para evaporar agua y eso se hace para, ¿cierto? Eso se utiliza para mover un generador y generar electricidad, ¿ya? De esta hay una en Chile, que se llama, ¿cierto? Es la del es la central del Cerro Dominador, o creo, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre, pero hay una en el norte y abastece bastante allá. Es muy buena, pero la gran desventaja de la energía termosolar son sus consecuencias ecológicas, claramente, ¿ya? ¿Cuál es el problema con eso? Es que es básicamente un horno. Entonces, imagínense un pobre pajarito, ¿cierto? Pasa por acá, el pajarito prácticamente se rostiza, ¿ya? Entonces, como que igual es súper perjudicial para la fauna, ¿ya? Esa es como la gran desventaja de la energía termosolar, ¿ya? Y la energía fotovoltaica, ¿cierto? Que son las que se transforman a través de un cristal semiconductor, que usualmente es silicio, y se produce directamente corriente eléctrica. La mareomotriz son centrales que se encuentran en el mar y utilizan el movimiento de las olas, ¿cierto? Para generar, ¿cómo se llama? La rotación. Sí, sí, mira, Katia, utilizan energía termosolar para cocinar, pero ojo, no es, en ese caso, solo se usa el calor directamente, pero también la energía térmica que se usa en el horno se puede utilizar para generar electricidad, ¿ya? Ah, entonces se puede usar para las dos cosas. Bien, entonces, nuevamente, acá una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué motivo en una central fotovoltaica no se requiere de un generador? A, debido a que en esta se obtiene una corriente eléctrica directamente. B, porque la luz siempre produce corriente eléctrica al incidir sobre los materiales. C, porque los generadores lo utilizan solo las centrales que requieren calor para tener vapor a alta presión y así mover turbinas. D, principalmente porque la luz tiene mucha más energía que la fuente utilizada. E, ya que la gran extensión que utiliza le permite generar el movimiento de los electrones y por consiguiente la corriente eléctrica. ¿Cuál pondrían ustedes acá? Ya dice, Diego dice, ¿eh? Siento que igual esta está bien capciosa. Ahí me dijeron A o B por mensaje interno. Ya, veamos. La A, ¿ya? ¿Por qué? Nuevamente, cuando la luz llega, se transforma directamente a corriente eléctrica, entonces no hay necesidad de un generador. ¿Por qué la E? La E no es debido a la gran extensión que utiliza. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con la gran extensión? La gran extensión significa que usualmente se usan muchos paneles para tapar una gran cantidad de área. Pero eso no es lo que permite. Tú puedes tener, por ejemplo, un panel solar en tu casa que sea chiquitito y aún así no necesita un generador. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica es directamente obtenida de la luz, ¿ya? Una cosa interesante acá, ¿la luz siempre produce corriente eléctrica al incidir sobre los materiales? No. Tiene que haber, ¿cierto? Tiene que ser un diseño de un panel fotovoltaico.
¿Los generadores lo utilizan solo las centrales que requieren calor para tener vapor a alta presión y así mover las turbinas? No. Acá uno pensaría que esta podría ser cierta, pero hay unas centrales que no usan calor, que son las hidroeléctricas. Entonces las hidroeléctricas saldrían de esta definición y por lo tanto también es falsa. ¿Ya? ¿La luz tiene más energía? No. ¿Ya? Entonces es la A. ¿Se entiende por qué no es la E? La gran extensión no tiene que ver con esto, ¿ya? Sino que tiene que ver con la transformación directa. La transformación es directa. ¿Queda claro, chiquillos? Ok. Ya. Bien. Entonces, la central termoeléctrica utiliza, ¿qué tipo de fuente utiliza? Para recordarnos. Utiliza agua, utiliza, no sé, elementos radioactivos. Carbón, algo así. Carbón, combustibles fósiles, en general, Combustible. ¿ya? Entonces, combustible fósil. Y la reacción, ¿cierto? Es que utiliza vapor a alta temperatura. Es lo que, ¿cierto? El combustible fósil utiliza, ¿cierto? Vapor a alta temperatura. La nuclear, que utiliza, ¿cierto? Utiliza elementos radioactivos. ¿Y qué material utiliza para hacerlo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? El combustible fósil se utilizaba para calentar vapor. ¿Para qué se utiliza Ya. el material radioactivo? Era para calentar vapor igual. O sea, calentar el También, agua para que se convierta. eso. Ya, a eso me refiero. Las hidroeléctricas. La fuente, ¿cierto? Es la energía del agua, el desnivel. El agua, ¿cierto? Y la reacción, ¿cierto? El movimiento, porque el agua mueve directamente eso. Las geotérmicas utilizan el interior de la Tierra, ¿cierto? Ahí pondría energía del interior de la Tierra. Y esta generalmente, nuevamente acá se va a repetir, el vapor a alta temperatura. Las eólicas utilizan la energía del viento, ¿ya? Y la reacción en este caso es la misma que la hidroeléctrica. Utilizan el movimiento, ¿bien? Las solares térmicas utilizan como fuente el sol y la reacción nuevamente sería vapor a alta temperatura, ¿bien? Las solares fotovoltaicas utilizan el sol y la reacción es directa, es decir, se convierte directamente a electricidad. Entonces, ahí uno pone corriente eléctrica directa. Las mareomotrices utilizan las mareas, ¿cierto? Bueno, ahí yo pondría marea en realidad, ¿ya? Y que utilizarían movimiento, ¿cierto? Por el movimiento de las mareas. Y con eso, ¿cierto? Tenemos los distintos tipos de generación, ¿ya? Este es un power del CPH que nos pasó el profe Christopher, que trabaja ahí. Eso pues, chiquillos, cualquier duda me dicen, dudas, consultas, antes de terminar la clase, porque si no los dejo nomás, pues, ¿ya? Dígame, Giselle. Ah, al tiro. No, no te preocupes. ¿Está acá? Ah, perdón. Con todo, ¿cierto? Ahí. Ya. Chiquillos, los demás prefieren que esto lo suba a YouTube, ¿cierto? Porque igual yo creo, miren, por favor, chiquillos, anoten el nombre del canal del curso. Giselle, ¿ya le tomaste foto o estáis copiando todavía? Para ver si puedo sacar la pantalla. Me voy a parar la grabación.